Cada obstáculo es una oportunidad para mí como agente de disrupción, para redefinir el juego. Esto es Reveladas. Somos Gloria, Patricia Y Gio. y juntas te acompañaremos por el camino del emprendimiento. te ayudaremos a acortar tu curva de aprendizaje con nuestra experiencia. Te revelaremos todas las claves del éxito empresarial. Y todo lo que hay que superar para alcanzarlo. Suscríbete y empecemos a romper todas las barreras juntas. Hola querida audiencia, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Reveladas. Yo soy Giovanna y tengo aquí a dos grandes mujeres empresarias, Patricia y Gloria. Chicas, ¿cómo están? Gloria, ¿cómo te ha ido esta semana? Excelente, muy bien. De verdad que reimpulsándonos para poder mejorar mucho mejor esta semana. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo fue tu semana? Ay, mi semana ha ido de locura total, pero puedo decir que increíblemente de locura total. De hecho, que les comento a la audiencia que esa semana me caso. Acá, acá unos 4 días me caso y estaba en mi modo tranquila y esa semana creo que la última siempre pues te agarran un poquito más los Es nervios, un poquito acelerada, ¿no? la presión, Acelerada. entonces sí. Y eso que, a ver, este tiempo lo he tomado muy pausada y aun cuando he sido bastante ordenada y programándome a tiempo, pues siempre la última semana como que nos agarran un poquito los nervios pensando en que todo salga perfecto, ¿no? Y ese todo salga perfecto también me lleva a esta parte de emprendedora, ¿no? Siempre Estás buscamos emprendiendo otra etapa, perfección. mujer. Sí, sí, sí. Entonces, ahí vamos bien, vamos con mucha buena onda, dejando que las cosas fluyan, que también es importante, pero sin perder esos detalles importantes para que nos sintamos bien, ¿no? Así que ahí vamos. Buenísimo, Pati. Felicidades, Bendiciones además. a Ha salido mí. seguramente excelente. Estamos súper contentas por ti. Gracias. Así que nada, aparte que te veo con una súper sonrisa, así brillante, así que genial. Y voy a dejar la soltería, no sabes lo feliz que estoy, ¡yupi! Chicas, además el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Como todos sabemos, hoy día un negocio que no se adapta a las nuevas tendencias y no sigue innovando, definitivamente tiene altas probabilidades de fracasar. Por ejemplo, algunas tiendas en un principio se resistían a las billeteras digitales, ¿verdad? Hoy si no tienes un Yape o un Plin, te estás perdiendo de una gran cantidad de ventas porque ya las personas se han acostumbrado a no contar con efectivo y de hecho la mayoría de tienditas, ya cuando vamos a comprar a cualquier lado, pues ya creo que es algo común hoy en día que pagues con este tipo de billeteras, ¿no? Entonces la disrupción en todo negocio es constante, es necesaria y aunque a veces es difícil querer cambiar algo cuando estás en una zona de confort, la realidad nos dice que hoy en día la competencia no para y que es importante introducir este concepto de disrupción, que es el que vamos a tocar hoy, y de innovación dentro de toda nuestra propuesta de valor. Así que dicho esto, chicas, cuéntenme un poquito ustedes, ¿qué es lo primero que toman en cuenta a la hora de innovar en sus empresas? En mi caso, por ejemplo, es importante saber, entender y escuchar a tus clientes, ¿no? Hay formas de poder conocer a tus clientes y hoy tenemos herramientas gratuitas como por ejemplo formularios en Google. Entonces, es importante también tener esas herramientas que son gratis, nuevamente lo vuelvo a decir, y que nos permita también escuchar al cliente, a nuestro cliente. Y en base a eso, que es la base, que es lo que nuestros clientes nos piden, pues tomar esos riesgos de innovación, como por ejemplo lo que nos sucedió en la pandemia con billeteras digitales, que fue un desafío en realidad que muchos negocios se vieron totalmente obligados, muchos negocios, a cambiar la modalidad, porque era una realidad. Buscábamos un desprendimiento de el pago efectivo, sino ya poder abordar otros puntos, otros comercios o otros desafíos en cuanto a cero contacto, ¿no? En base a la pandemia. Y pues creo que cada vez en ese mundo vamos desafiándonos, ¿no? En tener tecnología que nos permita avanzar, pero sin perder el objetivo principal, porque también no podemos que nuestros esfuerzos vuelen y que no
vaya al objetivo principal, que es nuestro cliente, ¿no? Claro, creo que la innovación va mucho más allá de la pasión, ¿no? De solamente el querer las cosas, sino también es importante, pues, el tema de mediciones y de realmente testear si este camino de innovación, pues, es el adecuado. Y de hecho, sí, yo creo que los restaurantes, por ejemplo, en la época de pandemia tuvieron que innovar mucho, ¿no? Tuvieron que innovar porque aparte la innovación creo que a veces no solamente va con el tema de tecnología, ¿no? Tienes que innovar procesos, por ejemplo, el cambio de pasar Productos. de, exacto, productos, métodos de atención al cliente, ¿no? Entonces, creo que se vio mucho reflejado también en este rubro en el que Pati sobre todo está metida, que es el rubro restaurantero. Tú, Glo, por ejemplo, ¿qué es lo que tomas en consideración primero antes de tomar una idea que consideres innovadora o de aplicarla dentro de tu empresa? Me encanta este tema de Darwin Time en este momento para poder comentar primero lo que comentaba Patty, que lamentablemente en nuestro país zonas rurales, zonas de provincias que no adaptan todavía estos medios de pago digitales, a veces por temor, a veces por un criterio de tecnología que no reconocen todavía como válido. Y, por ejemplo, uno sale a turistear de repente y de pronto se encuentra con personas de mercados, de ferias, en los que dicen, no, definitivamente no utilizo Yape, no lo voy a utilizar. Y ahondando un poco más, bueno, en mi caso sí tengo estadísticas, ¿no? De fondo de este tema, y nosotros de repente en una zona urbana podríamos pensar que esto está ya enraizado, pero lamentablemente no. Dentro del país todavía tenemos una gran brecha de porcentaje en que las personas no adaptan este tipo de tecnología que suena básico, pero en este momento todavía no está incorporado dentro de sus procesos para gestionar ventas. Entonces, tanto temores por la bancarización misma o poder identificar a la SUNAT como el cuco que nos va a perseguir si es que denota que hay un ingreso diferente al que de repente tenían programado, o de repente alguna falencia, como que, ¿qué pasa si me robaron el celular? ¿O qué pasa si es que más bien utilizan esta tecnología para quitarme mi dinero? Entonces, hay una serie de fantasmas por allí que no nos dejan crecer. Entonces, en mi caso, ustedes saben que yo pertenezco al rubro más allá en el campo de la consultoría para poder gestionar esto, y también en el campo académico como para poder investigar qué cosa nos pasa y a partir de allí plasmarlo en esquemas de consultoría, y esto realmente nutre de valor. Entonces, cuando me preguntas cómo hacemos para poder innovar dentro de la empresa, yo pensaría primero pensar tanto por fuera, como ha dicho Patti, conocer al cliente, pero también por dentro, conocer tu cultura, qué cosa es lo que tú quieres hacer frente a este enfoque de cambio. Yo les había comentado que uno de los retos que tengo finalmente también es la digitalización y los temas de tecnología en general, pero lo cierto es que al pensar fuera de la caja nos lleva como para poder diferenciar de qué manera podríamos nosotros empezar a trabajar y poder lograr hacia afuera, ¿no? De poder realmente generar un cambio con procesos. Eficiencia en procesos, por ejemplo, sería mi tema de disrupción. Cada vez repensar cómo hacemos mejor las cosas, sentarnos con el equipo, replantear cómo gestionamos para adelante. Buenísimo, buenísimo, porque efectivamente ese es un desafío y qué bueno que lo hayas dicho, Gloria, porque también viene cuál es nuestra necesidad, ¿no? Y miren, yo soy acá en España, como ya todos lo saben, y la cosa es que acá también, en la ciudad todo es muy moderno, se avanza, pero también hay puntos, hay lugares donde la gente se rehúsa todavía a avanzar. No tanto como la billetera digital, porque acá sí definitivamente el porcentaje es mucho más alto, pero también eso me hace pensar y digo, ¿cuánta plata, no? Y a nuestros oyentes es, ¿cuánta plata podemos estar perdiendo por no tomar el riesgo de poder trabajar bajo un esquema que hoy se está trabajando también en el mundo, ¿no? Sin perder el foco principal, que también son nuestros procesos internos, pero también nuestro cliente, nuestro visitante, ¿no? Aquellos pueblos que reciben visita constante, es gente que normalmente viaja por todos lados. Entonces, decirles retroceder, podemos estar retrocediendo en venta, podemos estar retrocediendo en una buena propuesta al cliente, etcétera. Entonces, No es importante retroceder también ir nunca, acorde a rendirse cómo jamás, vamos. Pati, olvídate. Así es. Claro que sí, chicas. De hecho, creo que eso se trata, ¿no? El pensamiento disruptivo
es no tomar por sentado las cosas y sobre todo tratar de salir del status quo, ¿no? De siempre pensar que no hay una sola manera de hacer las cosas y eso es importante de estarnos retando constantemente. Respecto de lo de Yapi Plin, justo me hace recordar, hace poco estuve leyendo sobre este tema, también estuve en una conferencia donde participó Yape, por ejemplo, y algo que sí me pareció súper interesante es de que definitivamente sí es un método más democrático, ¿no? Hoy en día el tema de la bancarización ha quedado un poco limitado, es una manera de bancarizar, ¿correcto? De hecho, sí ha llegado, creo que a calar mucho más al interior del país de lo que hoy pueden estar, digamos, el banco de una manera tradicional, ¿no? Y de hecho por eso hoy en día Yape se está transformando, y creo que era su siguiente etapa, en un marketplace, ¿no? De diferentes servicios y productos, porque es la manera de que hoy una persona pues pueda tener igual acceso a una tarjeta de débito y pueda realizar sus pagos por ahí. Entonces creo que me pareció sí interesante porque sí ha llegado mucho más allá o tiene mucho más llegada que lo que han podido llegar, por ejemplo, la bancarización de tarjetas de débito, etcétera. Hablando de un poco más a profundidad del tema de disrupción, suena bastante bonito innovar, salir del status quo, pero eso tiene también un costo, ¿no? Que a veces puede relacionarse un costo alto, el cambio de procesos o la inversión en tecnología. Y a veces el precio de cambiar a nuevas tecnologías limita a muchos emprendedores. ¿Cómo lidian ustedes con esta variable para que no sea un impedimento en el proceso de innovación? De repente medir costo-beneficio. Por ejemplo, el poder objetivizar claramente a qué cosa estamos persiguiendo, porque si me voy sobre el vacío a invertir en un cambio que yo misma no me la creo todavía, imagínate peor si es que yo no tengo la posibilidad de tener alguna suerte de certeza de qué implicancias va a tener este cambio. Puede ser que salga bien, puede ser que salga mal, pero mínimamente hacer mi checklist de qué cosa es lo que voy a obtener con este beneficio adicional. Y de verdad que me suena mucho el tema de status quo que tú dices, porque yo he encontrado personas en el día a día que le tienen miedo a esa palabra, que todo el mundo le dice, no, es que tú quieres permanecer en tu status quo, ¿no? Entonces de pronto agarran y se sienten con un temor de que no es que quieran perder, sino que lamentablemente estamos acostumbrados, y para el ser humano en sí mismo está estudiado esto también, que es bien difícil que pueda gestionar un cambio. O sea, la aversión a este clima de cambios es natural, es de la naturaleza humana. Entonces, basta con el poder de repente explicar las cosas de manera transparente, ver de qué manera podríamos ver que esto es una mejora, ¿no? Porque nadie va a hacer un cambio pues para peor. Estamos saliendo justamente para poder hacer cambios y que esto nos impacte en un resultado positivo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, las llevo a un momento de los restaurantes. Hoy está saliendo mucho estas aplicaciones de automatización de toma de pedidos, ¿ok? Cuando tú vas a un restaurante, tú hoy te puedes autoatender. De hecho, de que conversa mucho con nuestro nuevo perfil de cliente, hace que el modelo de negocio en horas específicas sea más rentable, en horas específicas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mayor volumen de venta, entonces como que esto compensa. Y ahí viene lo que dice Gloria, es costo-beneficio, ¿no? Ver si realmente el adoptar un cambio, si apostar por un proyecto hace sentido al negocio. Si yo tengo baja venta, ¿ok? Mi negocio todavía recién está emprendiendo, recién estoy arrancando, entonces no voy a empezar ya pensando en una disrupción, en un cambio nuevamente, ¿no? Porque recién estoy empezando, tengo que asentar bien las bases, tengo que pensar de que tengo que primero llegar al cliente para luego ir entendiendo el modelo para poder buscar un cambio. Y nuevamente me dirijo a estas aplicaciones donde son de automatización y va a depender mucho tanto del perfil y nos va a ayudar a liberar estas horas, esta practicidad en la toma de pedido y que va a hacer sentido porque las mesas van a rotar mucho más rápidas. Ok, ahora, normalmente hablamos bastante en el momento de disrupción de tecnología, ¿no? Pero no solamente creo que va por el tema de tecnología, de hecho también puede ser pues en los cambios culturales, los cambios de procesos, todo esto siempre implica no solamente esfuerzo y tiempo, sino un costo, ¿no?
¿cuál es el momento adecuado para implementar estos cambios profundos, ¿no? Porque cuando hablamos de disrupción, en realidad hablamos de cambios profundos dentro del negocio. Entonces, ¿cómo evaluar cuál es el momento para invertir o cómo hacerlo? En realidad, para que no impacte tanto, digamos, en la facturación, porque obviamente si uno está buscando un cambio, probablemente también es porque estás buscando, por lo menos para los emprendedores, porque estamos buscando de repente una nueva salida para que el negocio funcione de repente o mejore, ¿correcto? Pero normalmente la etapa de crisis es la etapa donde nos obliga a ser disruptivos. Normalmente un mar en calma suele dejarnos un poco más en calma también y como que vas de repente no eres tan agresivo en el cambio de procesos o en el cambio de implementación de innovaciones. Por ejemplo, volvemos a tocar los temas de pandemia. Los temas de pandemia obligó casi a todos a cambiar, ¿correcto? Ya sea sus procesos, sus culturas, la manera de trabajar, y ahí no hubo tiempo para pensar si era el momento Chapoteas o adecuado, mueres. No hay tenías mar que, en si calma. estabas de repente dispuesto a invertir, o sea, lo tenías que hacer. Pero normalmente eso nos origina la crisis, ¿no? La crisis nos impulsa, Es una oportunidad en realidad, es una nos oportunidad, hay que empuja a verlo como cambiar. oportunidad. Pero, ¿cómo hacerlo de una manera eficiente? ¿Cómo evaluar tus costos? ¿Cuándo es momento de apostar o no? ¿O cómo hacerlo sin que termine siendo pues un forado financiero? ¿Qué es lo que evalúan ustedes? Ok, de repente allí como para poder tener en cuenta primero algunos golpes de la vida, emprendedores que sí valen la pena recoger como para ver qué cosa pasa. Uno podría pensar, bueno, ¿cuándo puedo hacer una disrupción? Si es que he hecho una medición de demanda y quiero impactar en esta posibilidad. Imaginémonos punto de quiebre. Perú dicen, va a ir al mundial sí o sí. De todas maneras, Vamos. acá estamos camisetaza. Entonces hay un bloque de gamarra que dice, bueno, voy a invertir, y acá está mi palabra clave, o sea, voy a invertir en un activo fijo, ¿no? Imagínate, voy a ponerme una remalladora, una estampadora, que yo normalmente alquilo, pero como tengo la certeza que todo el mundo está pensando en que va a ir al mundial, que estoy hablando del mundial pasado, que ya era la última partida de las clasificatorias, ¿no? Entonces, de pronto, esas inversiones que uno podría decir, bueno, me voy a estoquear de mercadería, voy a hacer todo para que tener un gran impacto, porque camisetas de Perú todo el mundo va a querer. Entonces es algo que es, entre comillas, voy a lo seguro. Estimado la demanda y digo, voy a hacerlo. ¿Qué hago con ese activo? Después de ese partido que fue fulminante, digo, ¿sabes qué? No van al mundial. Listo. Prácticamente quemadas las camisetas de Perú, dicho sea de paso. Horror, horror. Entonces, esa fue la realidad. ¿Qué pasó? Mucha gente que había invertido en este tipo de activos implicaba una venta del activo. Y el activo, lamentablemente, se deprecia. Ustedes saben, o sea, nadie te lo va a comprar al mismo precio que tú lo compraste, porque ya salió de fábrica, ya se usó, etcétera. No tiene garantía, lo que fuera, por más que sea facturable, etcétera. Entonces, cuando nosotros vemos esquemas de cambio, yo diría, lo primero que tendría que ver es cuánta demanda voy a tener para poder gestionar estos ingresos que me van a faltar para poder pagar lo que necesito. Entonces, lamentablemente, no necesariamente es así. Por más que yo haya estimado la demanda, podría fallarme también en ese sentido. Ok, me parece buenazo. Ahora, por ejemplo, en mi caso, cuando hemos tratado de introducir nuevos servicios o nuevos métodos de venta, utilizando de repente algunos temas de innovación, sobre todo, por ejemplo, para la parte digital, siempre teníamos esta discusión, ¿no? Nosotros comenzamos a hacer todo lo que es desarrollar el canal digital, que fue un canal nuevo dentro de la empresa. Entonces, sí iniciamos el proceso digital, pero, por ejemplo, lo que sí yo opté, y creo que es algo que, claro, hasta hoy me lo exige el equipo de marketing, es pasemos a esta herramienta, porque, claro, ya venían acostumbrados a trabajar de repente en otras empresas en estas herramientas. Y yo le decía, pero esto va a encarecer demasiado, y yo siempre al final veía el costo por venta, cuánto me salía el costo por venta. Entonces le decía, no, porque esto va a encarecer demasiado el costo, y todavía yo no tengo claro los KPIs. Al final llegamos a un punto medio, hicimos un desarrollo interno que nos salió bastante bien en realidad, y que no nos implicó demasiada inversión y sí nos permitió tener una visión. Entonces hicimos como una especie de beta para poder primero testear lo que estábamos haciendo y tener KPIs tangibles. Hicimos este pequeño beta y creo que a partir de eso pudimos, de hecho lo fuimos mejorando con el tiempo y creo que en realidad
llegamos a un proceso medio en el que hoy todavía estamos, porque todavía seguimos entendiendo como empresa cómo pueden desarrollarse los canales digitales, porque hay N redes sociales, N métodos de hacerlo. Y si bien yo creo que en un momento sí vamos a tener que pasar a una tecnología mucho más potente y mucho más 360 para el tema de digital, creo que esto puede ser un buen método. No es necesario que adoptes toda la tecnología que está en el mercado, porque no necesariamente va a ser lo bueno para tu negocio. Pensar en que solo hay una manera de hacerlo y que solamente hay una herramienta para hacerlo. Podrías construir desde tus propias herramientas. De repente, como dice Patty, ¿no? Oye, inicialmente utilizando herramientas básicas, pero porque finalmente el cambio no es la herramienta en sí, no necesariamente la herramienta tecnológica en sí. El cambio muchas veces va en el cambio del proceso, en el cambio del método de atención y puedes irla escalando poco a poco. Es importante sacar, por ejemplo, y testear un beta primero. Pati, por ejemplo, ¿cómo tú evalúas este tema del precio, ¿no? ¿Cómo lo has ido introduciendo, por ejemplo, en algunos proyectos nuevos que has tenido? ¿Cómo lo has ido evaluando en estos proyectos de innovación? Sí, mira, cuando se habla de proyecto de innovación, igual, trabajamos mucho, por ejemplo, con costo-beneficio, ¿no? Cuánto esta herramienta, y como lo dijo Gloria, va más allá de una inversión para algo puntual. Tú no puedes ver las cosas para algo puntual. Tienes que, de todas maneras, dimensionarlo. Y es más, este algo puntual debería ser un extra, ¿no? Un valor que saque más, mucho mejor mucho mejor el proyecto o este cambio. Debe ser ese valor agregado, ese plus ya que lo haga extraordinario, pero ya debe también venir por una necesidad. Ahora, antes de seguir con ese punto, es que no solamente pensemos en cambios, ¿no? Siempre digo, hagamos lo ordinario extraordinario y es lo que tú, por ejemplo, has hecho. A veces tampoco es descubrir la pólvora, cuando la pólvora está descubierta y solamente hay que acondicionarla a nuestro modelo de negocio. Eso también forma parte de un cambio bajo nuestros recursos, ¿no? Porque somos emprendedoras, no es que tenemos mucha plata para invertir o que estemos dispuestas a arriesgar mucho dinero, porque no es así. Entonces, hay que siempre optimizar los recursos, hay que ser muy inteligentes y hay que ver que también cómo se lleva todo a esta inversión, ¿no? Todo tiene que regresar, tiene que tener un sentido. Sí, de hecho creo que, bueno, esa es una tareita que aprendí hace ya bastante tiempo, que es comenzar desde lo más pequeño posible hasta ir escalando, ¿no? Ir testeando. Yo les comenté que al inicio, cuando comenzamos la empresa, de repente, o cuando comenzamos otros emprendimientos, sí, pues, ¿no? Era como que comenzar con algo grande o demasiada inversión, asumíamos demasiado riesgo. Y claro, luego te cuesta pues entender que de repente apostaste demasiado, ¿no? Hoy creo que siempre mi proceso es al revés, o sea, tratar dentro de la empresa tenemos este ADN de siempre ir buscando caminos nuevos, de tratar de innovar, pero también sí, como te digo, ya he aprendido la lección, es tratar de comenzar lo más austeros posible y si oye, esta herramienta sí me parece espectacular y la quisiera, bueno, igual tratar de encontrar otro método, igual al inicio mucho más económico y que nos pueda dar por lo menos una parte de esto hasta ir testeando, ¿no? Y no invertir tan de pronto o tan bruscamente, como lo que mencionó Glo, que es, oye, comprar el activo fijo, ¿no? Probablemente lo que hubiese sido seguir alquilando o de repente, no sé, aliarme con alguien para esta etapa, ¿no? Que ya tenga entonces no hubiese hoy invertido tan bruscamente en un activo fijo, ¿no? Entonces es parte de. El poder comentar que de repente el generar alianzas, ¿no? Sí, es importante. Mi empresa consultora se llama Sawai. Sawai en realidad significa sinergia, en quechua tiene toda una como visión de estar como aliado aquí. Y el soporte de base que nosotros podríamos tener con alianzas con proveedores, por ejemplo, o en el caso de Pati, alianza con los distribuidores, o de repente hasta nuestros propios aliados podrían ser los canales digitales que necesitamos, las pasarelas de pago, por ejemplo, que pueden ser una herramienta súper útil para nuestros clientes, el poder ver de gestionar esto. Y bueno, lamentablemente en el caso de Legal Tech es más difícil el poder empezar
de esta matriz de cambio porque nuestros orígenes romanistas ahí de estar como abogado realmente nos cuesta a gestionar cambios. De repente para las personas que recién están saliendo de facultad, pues es un poco más sencillo porque ya son nativos digitales y de pronto tienen esta facilidad, pero para nosotros, bueno, en mi caso, ¿no? Somos del milenio pasado, es más complejo el poder gestionar este tipo de cambios. Imagínate, pues, ¿no? Ya que te digo, el Poder Judicial, ¿no? O gestiones de ese tipo que nos va de todas maneras a impactar, gestionar cambios, pero es parte de la vida. Si es que no nos movemos en realidad hacia un cambio, lamentablemente la marea nos va a llevar y necesitamos estos cambios para poder subsistir porque ya estamos en una temporada en la que lamentablemente hemos visto nos genera o pandemia o desastre. Ya no quiero toco madera, no quiero ningún mal en ese sentido, pero lo cierto es que bueno, el fenómeno del niño está acá a la puerta de la esquina. Entonces, los problemas sociales, económicos, políticos en el Perú son la orden del día. Y lo cierto es que nuestra economía informal, o al menos nuestra economía emprendedora, ha surgido como base de todo el desarrollo que nosotros tenemos. Así es que no nos va, no nos va a pasar que pase lo que fuera y nosotros vamos a tener que seguir adelante. Sí, de hecho que sí, Glo, Pati. A ver, pasemos a otro tema. Es importante oír a los clientes. Sin embargo, a pesar de que exista la famosa frase, el cliente siempre tiene la razón, muchas veces el cliente no sabe ni siquiera lo que realmente quiere, ¿no? ¿Cómo es su proceso para ver más allá del evidente y aterrizarlo a algo completamente nuevo? Saca tu espada del augurio, Pati, ahí, ¿ah? Nada que hacer. Eh, creo que ser un cliente incógnito con otros Allá, competidores ir de funciona, espía, o ir sea, de como para espía. hacerte, claro, chequear, o sea, mira, no te vas a ir a la piscina con un precio que no va a ser, o sea, tienes que mínimamente mirar cómo está el mercado para poder chequear, oye, mi cliente lo va a poder pagar o no, porque cuando uno hace esto, sí, les digo, no, consejo conejo, haces, por ejemplo, tu focus group y y no lo conduces razonablemente con alguien que sepa de este tema, hasta las mismas preguntas, el instrumento podría estar mal formulado diciéndote el cliente, sí, 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 te voy a comprar, sí, 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 me gusta, sí, 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 esto lo voy a poder pagar. Y a la hora de los logros no hay manera de que esto pegue en el mercado, Claro. porque hay una cultura en el Perú sobre todo de que le es muy difícil a la persona decir que no. Entonces, por más de que te diga, sí, lo entiendo, sí, me gusta, sí, lo voy a comprar, al final no pega. Entonces, es una cosa frustrante, pero pasa en la vida, pasa en TNT, así que no nos Dios, pase. esa Tenemos frase. que ir checando de a poquitos, tenemos que ir Por checando, o sea, ya, no sé, Pati, Mira, a ver, ¿tú qué opinas? sí creo que un método es, pues tenemos definitivamente que evaluar al competidor, ¿no? Porque tampoco podemos ir en contra de lo que realmente, cuál es la realidad. A eso es donde voy, ¿no? No podemos ir en contra de la realidad. Y la realidad es que tenemos un mercado de competencia y también tenemos que orientarnos a cómo van. Ahora, que nosotros podemos estar, por ejemplo, un pie adelante en innovación, en desafíos continuos, sí, pero siendo nuevamente, les digo, muy inteligentes, porque les doy un ejemplo claro, ¿no? Vino la parte digital, para los restaurantes, nuevamente, vino la parte digital, ¿no? Todo el mundo quería pasarse ya a WhatsApp y ya no tener gente, todo web, todo monedero y todo lo demás. Ese cambio, por ejemplo, no ayudó a la gran mayoría, tuvieron que retroceder. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos hacer un cambio tan frontal y que a nuestros oyentes les quede claro, cuando hablamos de disrupción, es salir de la caja, pero también sin perder la objetividad. Tenemos un negocio. Entonces, ¿qué es lo que sucedió volviendo al escenario de los restauranteros? Que muchos de ellos perdían venta por no tener un teléfono, que el teléfono ahorita en el mercado peruano todavía es totalmente valioso. Representa para los restaurantes todavía un 30-35%. Increíblemente, que tenemos que dirigirnos a lo digital y toda la automatización, sí, porque ahí tenemos que dirigirnos y tenemos que trabajar para nuestro
perfil de cliente nuevo. Sin embargo, no podemos dejar ya de lado todavía, o sea, no podemos dejar de lado lo que también tiene un peso, como una línea telefónica de soporte, porque nuestros clientes todavía lo necesitan. Es más, nosotros mismos, cuando necesitamos, por ejemplo, pedir una comida, no sé si a ustedes les pasan, tienen dudas de algo, no sé si les provoca agarrar mejor el teléfono que estar preguntando y chateando, y, ¿no? Es mejor, no, voy directo, agarro el telefonito y listo. Todavía tenemos ese perfil. A mí, que yo soy súper de delivery, súper de tecnología, me pasa que digo, ¿cómo no tiene un teléfono? ¿Y cómo ese teléfono tiene un reconocedor para que me diga, hola Patricia, ¿en qué te puedo ayudar hoy? Entonces, eso es importante. Para que sepa ya quién eres o qué has pedido antes, tu historial, Claro, tu CRM claro, básico, como para, aunque sea un así, Excel, ¿no? De detalle de que sabes ya qué cosa es lo que te ha pedido antes, sabes en qué fecha está, o sea, si tienes datos de hasta de su familia, de cuántos son, cuánto pide normalmente, o sea, ya lo tienes listo, ¿no? Sí, ya está la tarea, claro, ya está la tarea lista porque los seres humanos somos únicos y queremos ser tratados así. Entonces, si ya alguien nos reconoce, pues eso es fabuloso. Por eso es el éxito de Starbucks. exacto. ¿Por qué? Exacto, porque te reconocen los clientes, está esa La interacción. campaña de Entonces, Coca-Cola de poner el nombre en tu botella, Ah, ¿no? esa fue Decir, ah, buenísima, bueno, me vamos gustó a mucho. dar, claro, buenísimo. porque estás identificando a la persona y eso no generaba un costo extremo adicional, o sea, finalmente era un empaque, o sea, cuando hablamos de disrupción no necesariamente estamos hablando de gran inversión necesariamente, es ponerte a pensar y a veces nos generamos tanto tiempo trabajando en lo mismo que no nos damos cuenta que es súper necesario más bien detenerse a darse la pensada porque es, ah, bueno, voy a dejar, de repente piensan de trabajar un día, voy a dejar de ganar, ¿no? De generar más ingresos, pero lo cierto es que detenerse para poder analizar o con tu equipo mismo gestionar un proceso de cambio, vale la pena y un montón. Tal Sí, yo cual. creo que a ver, a veces sí, pues, ¿no? El cliente no sabe exactamente lo que va a necesitar y es nuestra tarea investigar qué puede ser ello que haga diferente a tu negocio. ¿No? Ahora, siempre va a ser una apuesta, ¿no? Siempre va a ser una apuesta, siempre hay un nivel de riesgo el cambiar algo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente va a impactar en las personas? Creo que sí parte de una investigación, ya sea que vayamos como espías y vayamos investigando, pero siempre va a ser un riesgo también, ¿no? Va a ser un riesgo y por eso hay que estar constantemente probando también nuevas cosas o nuevos caminos, ¿no? De hecho, los grandes cambios que se han hecho en muchas compañías vienen de, como en todo, ¿no? Después de varios, seguramente, fracasos de nuevos proyectos, ¿no? Proyectos que han tenido que guardarse en el cajón después de probar, de invertir, de realizar equipos de trabajo o de constantes reuniones, se han tenido que parar hasta que llega ese proyecto que sí termina pegando con el mercado y hace la diferencia. Hemos hablado también mucho de tecnología, ¿no? Estamos en una época, una era totalmente digital, o que estamos yendo totalmente a lo digital, pero hay diferentes procesos de innovación. ¿Qué otros rubros, además del digital, creen que hoy son importantes revisar para temas de innovación dentro de una empresa? Me gustaría, por ejemplo, revisar procesos de cobranza. Aunque no lo crean, hay personas, sobre todo en el área de servicios, que tienen estos afanes que lamentablemente no funcionan del todo bien. Uno brinda el servicio o no necesariamente cobra por adelantado, cobra con una factura y el flujo de caja que tú estás estimando que deberían pagar en ese momento no reditúa en ese momento, lamentablemente, sino que uno tiene que invertir o tener una espalda financiera atrás para poder mantener su negocio en marcha. Entonces, la gestión de caja en el orden de poder gestionar el cobro del servicio sí cuenta. Cuando hablamos de innovación, no necesariamente es, ah, bueno, voy a trabajar en tecnología para poder estar lo mejor posible, sino cómo podríamos gestionar mejor nuestros procesos. Y lamentablemente, si no tenemos liquidez, no cuenta el negocio. O sea, necesitamos esa inyección a la vena para que sigamos vivos. Mire, de mi parte, por ejemplo, aquí igual.
tenemos que evaluar, ¿no? Hay bases, ¿no? No pretendamos correr sin caminar. Yo creo que hay bases donde son indispensables para todo negocio. Va a dirigirse según el rubro, ¿ok? Estos esfuerzos principales o estos cambios principales va a depender mucho del rubro, pero las bases son elementales. En el caso, por ejemplo, del restaurante, muchas veces dentro de los procesos, yo siempre digo, primero actuemos con el corazón del negocio. ¿Cuál es el corazón del negocio de un restaurante? La cocina. Entonces pensamos en vender, en vender, en vender, en tener más automatización, darle lo mejor al cliente. Pero ¿qué pasa? Todo ese crecimiento de venta y todas estas maravillosas ideas y el marketing el equipo tan increíble que nos genera más venta, pero ¿a dónde se va? Al corazón del negocio, que es la cocina. Entonces, si este corazón de cocina, que es el que finalmente va a soportar todo este crecimiento o estos cambios, no está preparado, entonces es lo mismo que nada. Por el contrario, va a ser va a perjudicar más al negocio. Y me ha pasado con muchos, con modelos de negocio donde se han esforzado, han invertido dinero en marketing, en publicidad, marketing digital, que tenemos este nuevo producto. Sin embargo, no se dimensionó no se dimensionó una buena captación de este producto y por ende no se hicieron los esfuerzos necesarios en la cocina. Finalmente fracasó la promoción. ¿Por qué? Porque el local no estaba preparado para eso. ¿Y cuál es la parte que no estaba preparado? El corazón del negocio, que es la Claro. cocina. Tengo un ejemplo con X marca, mejor dicho, donde sacó una promoción súper buena, donde te daba 3 productos por el precio de uno. Sin embargo, los 3 productos tenían que pasar por Un cuello de un botella, solo claro. un cuello de botella. Entonces al final era terrible y se perdió clientes. Sí, de hecho, todo estos procesos de disrupción, de hecho, no solamente van a temas de tecnología, ¿no? Va a temas de mejoras de servicios, mejoras de procesos, incluso puede ir también a cambios culturales, ¿no? Dentro de la empresa, también son parte de los procesos disruptivos. Entonces, en realidad, es este constante reto que tenemos de pensar diferente, ¿no? De pensar que siempre hay maneras diferentes de hacer las cosas. A ver, sabemos que las grandes ideas pueden venir de cualquier lado, hasta una idea que inicialmente suena súper loca. ¿Qué papel juega el equipo de trabajo a la hora de innovar y cómo les brindan esta apertura a sus equipos para poder proponer nuevas ideas, por más alocadas que parezcan? Más o menos cómo trabajan estas nuevas ideas dentro de sus equipos, ¿no? Cómo las gestionan. Tú, Patti, por ejemplo, ¿cómo has ido trabajando estas nuevas ideas? Yo siempre voy a decir que las grandes ideas también se tienen que vender. A ver, cuando somos líderes de negocio, cuando vemos un negocio ya en cualquiera de nuestras posiciones, porque acá también hay muchos oyentes que quieren armar sus empresas o hacer realidad sus proyectos. Cuando tú empiezas, tienes que pensar que cuando tú llegues a las personas no es imponer, no, tú tienes que venderle también las ideas. Si tú estás convencido también que los demás también estén tan convencidos como tú para que esto resulte. Porque basta que no se tenga este conjunto o esta fuerza, mejor dicho, eh, pues se puede perder algo potente de esta gran idea o de este cambio, ¿no? Es muy importante no imponer, sino vender la idea y también escuchar a tu equipo, porque ellos son los que te van a decir cómo se va llevando el proyecto. Ellos, al estar involucrados, al haber comprado la idea, pues van a formar también ellos van a formar parte esencial del proyecto, del cambio. Entonces se van a sentir parte de. Darles Pero las apertura, nuevas ¿no? ideas siempre vienen de ti, siempre vienen de nosotras, en realidad. ¿O ¿De dónde recoger estas nuevas ideas? ¿Somos abiertos para escucharlos, por Claro, hay ejemplo? que darles tiempo de apertura, ¿no? A veces el día a día nos gana y necesitamos ya las cosas y es difícil poder dar estos espacios para poder reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Y uno dice, bueno, necesito pues en el día a día un resultado. Entonces, si me siento a pensar, estoy
lo siento, ¿no? O sea, como que estoy dejando de ganar, me duele el poder sentarse. Y había una frase en ese sentido que decían, bueno, es sentarse a afilar el hacha, ¿no? Normalmente estamos cortando, cortando, cortando como si fuéramos leñador y de pronto necesitamos sentarnos un ratito para afilar el hacha, porque si no, lamentablemente no le vamos a chuntar. Pero si no agarras tu agenda y no lo cierras en ese momento, ¿cuándo lo vamos a hacer? Ok, no importa fecha, ya dame, ¿qué periodicidad vamos a tener de hacer esto? ¿Una vez al mes? Pero tampoco lo vamos a decir una vez por semana. ¿Una vez al trimestre? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Ok, vamos a hacerlo y vamos a asignar también a esto, de hecho sea de paso, un presupuesto. Porque acá, bueno, en Perú siempre es el compartir, ¿no? Bueno, que sea una comidita. Siempre estamos pensando en una cosa así como para compartir. Y fluyen las ideas. Vamos a estar mirando la cara. Probablemente vamos a necesitar una cosa así como para, de repente, alguien que tenga un poquito más de inversión, dice, bueno, necesitamos mover al equipo, no lo vamos a tener este espacio de lluvia de ideas dentro del ambiente laboral, sino que vamos a trasladarnos a un espacio que sea un poco más abierto, no sé, nos vamos a un campo, nos vamos a a un bloque, Claro, para lindo. poder hacer una respiración aparte y poder ver de Sí. nutrirnos como equipo de cómo sacamos esto adelante, cómo llevamos la marcha en paz y empujamos todos el carro en ese sentido, ¿no? Vamos remando, ¿sí? Sí, de hecho creo que escuchar a nuestros equipos es vital, ¿no? O sea, pensar en que solo las ideas o las buenas ideas o las buenas iniciativas pueden partir solamente el empresario de nosotras, este, no, o sea, definitivamente es inmanejable, ¿no? Creo que nos estaríamos perdiendo de mucho si no escuchamos a nuestros equipos. Y de eso se trata finalmente, ¿no? Una empresa no la construyes tú solo, tienes que escuchar a sus equipos, empoderarlos, darles también esa libertad de opinar, cuestionar también todo lo que se hace, ¿no? Ahora, por ejemplo, algo que sí, por ejemplo, cuando tenemos reuniones de equipo, lo que sí no me gusta, por ejemplo, es cuando alguien tiene una idea y otra persona lo contradice, pero sin una idea más. Ah, no, eso no va a ¿Entiendes? funcionar, así no lo hemos hecho jamás aquí, Claro, ajá. eso no, no creo. Eso, por ejemplo, para mí sí no fluye, ¿no? Es algo que, por ejemplo, trato de cortar o de, es más, de no tener de repente ese tipo de personas trabajando conmigo. Para mí, por ejemplo, es súper importante que se cuestione todo, pero también que se aporte. Tienes que se aporte y que no se pare, que nadie funcione como una pared dentro de cualquier idea, ¿no? Venga de mí, venga de cualquier persona del equipo, porque a veces hasta esa pequeña idea que puede venir del asistente, del practicante, del más nuevo de la oficina que justamente que tiene de repente otra mirada, pues puede hacerlo diferente, ¿no? Y si vamos a cuestionarlo, por ejemplo, para mí es importante que haya, ok, si vas a decir un no, o sea, propongo otra cosa, pues, ¿no? Proponga algo diferente, no simplemente digas, no, no es la manera de, o lo hemos hecho siempre así. Ahí, por ejemplo, nos toca mucho enseñar a nuestros equipos, ¿no? Porque, a ver, va a depender mucho el perfil de nuestros equipos. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar con mucha gente joven y ahí también es enseñarles, para muchos de ellos nosotros somos su primer trabajo. Entonces, es enseñarles y que yo lo llamaba reglas de convivencia, ¿no? Reglas del trabajo, ¿no? O sea, cómo estar eh, juntos afrontando retos y apoyándonos mutuamente con ideas grandiosas, ¿no? Entonces, ahí es una idea, desafíos continuos de ideas. Y eso no implica de que estén en contra de sus ideas, simplemente también va a venir un sustento, porque a veces uno te puede decir una idea que es totalmente descabellada y otro podría decir que no y tener un buen sustento, pero la idea es cómo llegamos a ambos, ¿no? A ese punto medio, porque de repente ni uno ni lo otro, tenemos que llegar a un punto medio y que ese punto medio probablemente nos dé sea el pie a otra idea que ni siquiera nació de estos dos, ¿me entiendes? Entonces va por ahí. Sí, claro, a veces ni siquiera es un punto medio, no puede ser sí que alguna idea sea mejor que la otra. Y hay que reconocer también, no hay que ser humildes, oye, sí, su idea es mejor. Y hay que poder no tener la arrogancia de decir, oye, no, siempre tenemos de repente, a veces hasta eso, ¿no? Llegar a un punto medio, a veces no siempre es así. Pero creo que lo que sí no debemos funcionar es como una pared nunca, ¿no? De como que cortar cualquier idea de pronto o iniciativa
Creo que es importante en todo caso conversar por qué no podría funcionar o por qué esta idea podría ser mejor, ¿no? En la inteligencia emocional, chicas, o sea, el poder manejarse Sí, de hecho bien, que sí. tú, no solamente el poker face, ¿no? Sino el cómo poder decirlo abiertamente de que estás recogiendo esa idea como una oportunidad, pero que de repente no es el momento adecuado, o la transparencia del caso para poder ver de gestionar que siempre esos equipos puedan sentirse no como islas, sino como parte de la cadena productiva, ¿no? Ya vayamos cerrando porque creo que como siempre se nos ha ido la hora. Terminemos con un consejo o qué consejo le darían a un emprendedor que tiene mucho miedo e inseguridad en sus ideas por ser algo completamente nuevo en el mercado. De repente también el temor a veces es no compartirlo. Pienso que mi idea es lo máximo y no lo comparto con personas que de repente me podrían apoyar. A esa me parece Entonces, buena. no tenemos la posibilidad de poder hacer networking con gente que diga, oye, te comparto esto porque en realidad necesito, yo creo que tu aporte dentro de tus productos o servicios me podrían hacer un match dentro de mi cadena productiva, mi cadena de valor en sí misma y podríamos hacer esto. O sea, hay una sensación de encierro, de decir, yo solito lo voy a hacer y con eso tu riesgo va a ser mayor, ¿no? O sea, no hay esa apertura como sí la he visto en otros países, aquí en Perú todavía hay esa sensación de que yo solita voy a tener la posibilidad de hacerlo y si me roban la idea, ¿qué hago, no? Y la idea en sí misma no vale nada, lo que vale es ponerla en marcha. O sea, si no la ponemos en marcha y no está generando, lamentablemente esa idea sola no nos sirve. Lamento decirlos, es mi varita mágica de hoy, no, no funciona, no funciona. En mi caso es, a ver, no tengan miedo al cambio. Estamos viviendo un mundo que está cambiando constantemente. Entonces, hay que ser hoy más atrevidos sin perder igual el sentido de la planificación, sin perder el sentido de qué es lo que estamos buscando con un cambio, ¿no? No es pensar que ya tengo la mente abierta y quiero miles de cambios y no. Hay que aterrizar bien las ideas, si estos cambios realmente hacen sentido y a qué hace sentido. Hay que ser un poco atrevidos también, ¿no? Sí, yo creo que va por ahí. Yo lo que le diría a un emprendedor es que en realidad el mundo hoy necesita nuevas ideas y que creo que estamos en una época donde creo que las nuevas ideas fluyen por diferentes lados, ¿no? Creo que necesitamos nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas. No perdamos, no solamente podemos vivir de sueños o de emociones o de pasión, sino también de todas las ideas tienen que ser testeadas, probadas y llevadas poco a poco. Está bueno la pasión y el riesgo, pero también hay que ser cautelosos. Un emprendedor tiene que ser decidido, arriesgado. Así que creo que ha sido un capítulo bastante chévere tocar el tema de disrupción. Creo que es parte del ADN de un emprendedor buscar nuevos caminos. Así que ahora pasamos a nuestras notas reveladas. Los ojos abiertos no sirven de nada cuando la mente permanece cerrada. Hay que estar siempre aptos y con ganas de abrir nuestra mente, de ver nuevas propuestas, de sacar adelante nuestros proyectos y de escuchar también evidentemente a la gente. Buenazo. Glo. Voy con Churchill, a ver, dice, el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Eso va para los desesperaditos, ¿no? Que queremos así, todo rapidito, porque queremos ir y queremos, bueno, tenemos que fracasar y aprender del error de repente. Mi nota revelada es no te conviertas en una pared, más bien sé una puerta, sé un camino. Tratemos de no cortar las nuevas ideas, sino más bien ser este catalizador o este camino para nuevas ideas. Creo que es importante siempre tener esta apertura de escuchar y de probar nuevas cosas. Así que listo, estas fueron las notas reveladas de este capítulo. Chicas, buenísimo capítulo, así que nada, éxitos en la semana, estamos mitad de semana, así que todavía nos queda. Ay, gracias. Un abrazo, que estén bien, chicas. Gracias. Bye bye. Gracias. Gracias por escuchar este episodio y unirte a este acto de rebeldía que es el aprender a emprender. Si te gustó, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Con nosotras es hasta la próxima.
Chao. Chao. Chao, 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 chao. Este es un podcast producido por Explora.